Hola, soy Paula y junto con Daniela vamos a dar Química de los Alimentos. En esta clase daremos la introducción a la materia. Para comenzar a estudiar la química de los alimentos tenemos que conocer cuáles son sus componentes. El agua, los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas son los que se encuentran en mayor proporción y dedicaremos las primeras clases a su estudio. Las vitaminas y los minerales, si bien tienen una función fundamental desde el punto de vista nutricional, están presentes en pequeñas cantidades en los alimentos. Los pigmentos naturales son los encargados de aportar color en forma natural a los alimentos. Y por último, pero no menos importante, están los aditivos, que se agregan en forma intencional y que tienen diversas funciones en los alimentos industrializados. En primer lugar, estudiaremos la estructura química de los componentes, ya que de ellas dependen las propiedades físico-químicas como la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión y la solubilidad, para luego relacionarlas con las propiedades funcionales, que son aquellas que modifican las características sensoriales del alimento, como el aroma, el sabor, el color y la textura. En la tabla podemos ver las propiedades funcionales que presentan los distintos componentes de los alimentos. A lo largo de la materia estudiaremos a cada uno de ellos en mayor detalle. Los alimentos son sistemas complejos que pueden ser en algunos casos homogéneos, como el vinagre, el agua potable o el vino, pero en la mayoría de los casos son heterogéneos, como la leche, el flan, la mayonesa o el merengue. Si bien a simple vista algunos alimentos heterogéneos parecen homogéneos, si analizamos su estructura veremos que están formadas por dos o más fases. Por ejemplo, en las suspensiones, como la leche, las partículas sólidas están dispersas en una fase líquida y son las responsables de que el sistema se vea opaco a simple vista. Otro tipo de suspensiones son las formadas por macromoléculas que se despliegan y reducen la movilidad de la fase acuosa, actuando como espesantes. Por ejemplo, el almidón de la harina en una salsa blanca actúa de esta manera. Por otro lado, en las emulsiones hay dos fases inmiscibles mezcladas, una lipídica y la otra acuosa. En la mayonesa, por ejemplo, las gotas son lipídicas, pero en la manteca las gotas son acuosas. En el caso de la espuma, como el merengue o el bizcochuelo, la fase continua es acuosa y la dispersa en forma de burbujas es gaseosa. Los geles, como la gelatina o el flan, a simple vista tienen forma definida, pero al aplicarle una presión se deforma de manera reversible y luego vuelve a su forma original. Estos sistemas tienen una estructura formada por cadenas poliméricas con ciertas uniones entre ellas que tienen la capacidad de retener una gran cantidad de fase acuosa en su interior. Hace algunas décadas, la mayoría de los alimentos se preparaban en forma casera. En la actualidad, la industrialización de los mismos ha permitido la producción y distribución a gran escala de alimentos listos para consumir o que se preparan con pocos pasos, que tienen una mayor vida útil y que en muchos casos tienen una calidad sensorial igual o superior a la de los alimentos caseros. La elaboración a gran escala de alimentos es posible gracias al uso de aditivos, que son ingredientes que de forma directa o indirecta modifican las características físicas, químicas o biológicas de un alimento a los efectos de mejorar sus atributos sensoriales, aumentar su estabilidad y su vida útil. En los rótulos de los alimentos podemos encontrar la función principal de cada uno mediante una abreviatura. Otras sustancias que se emplean en la elaboración de alimentos son los coadyuvantes. A diferencia de los aditivos, estas sustancias no son ingredientes, pero se emplean intencionalmente durante alguna de las etapas de elaboración. Luego, deben ser eliminadas, aunque pueden quedar trazas de la sustancia o sus derivados en el producto final. Como ejemplo de coadyuvantes encontramos los agentes alcalinos que se utilizan en el pelado químico de duraznos y tomates en lata, los gases propelentes que se emplean en una crema chantilly, los agentes desmoldantes utilizados en productos de panadería y el hexano, que es el solvente que se utiliza para la extracción de aceite de las semillas.